Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder vernos nuevamente. Deseando que estén bien. Yo no sé ustedes, pero yo ya extraño estar en la congregación. Vamos a esperar un tiempo. Vamos a tomar el tiempo suficiente para que esta cuestión disminuya. Así es de que la fecha para poder ingresar nuevamente a la congregación será el 21 de marzo. Lo podríamos hacer ya, pero creo que es necesario que todos tengamos paz, seguridad, confianza. Así de que sigamos viéndonos en lo que es este medio. No se desanimen, no dejen de vernos. Creo que es muy importante que veamos las cápsulas de lo que es el Club Saetas, que veamos las pláticas de los miércoles y sobre todo la plática del domingo. Y que veamos también la plática de los niños que nos da Enrique Jiménez. ¿Cuál es? Eh, Afirmando mis valores. Y es importante que no dejemos de verlo. Yo sé que muchos pueden ver otras predicaciones y está bien. Pueden decir es que este predicador me gusta y pero no menosprecies tu casa. Tu casa es importante. Tu familia es importante. Es como escuchar a tu papá y a tu mamá de lo que ellos tienen que decir, que es la forma como llevamos nosotros la enseñanza. Así es que vayamos hacia allá. Hoy quiero hablar un poco sobre cambios. Estamos entrando a una etapa de cambios en nuestra vida. Una vez que salgamos de la pandemia, ya empiezan a vacunar en esta semana al público en general, ya pasaron por lo que eran los médicos, ahora van por los ancianos y así sucesivamente. Y una vez que salgamos de todo esto, pues vamos a tener cambios. Tú vas a tener cambios en tu forma de vivir, en tu forma de ver las cosas. Los que tuvieron su trabajo y lo pudieron conservar y no tuvieron problemas y les daban mensualmente o quincenalmente su pago, excelente. Pero hay algunos otros que han tenido que buscar, han tenido que hacer negocios, han tenido que vender comida en diferentes lugares, han tenido que hacer cosas diversas. Entonces, es importante que entendamos que estamos entrando en una etapa de cambios. Es como en el caso de los discípulos cuando Jesús fue crucificado y resucitó. Ustedes recordarán que ellos ya no sabían qué hacer sin su maestro, sin su líder. Así es de que hay una etapa donde fueron a sacar las redes del almacén donde las tenían y se fueron a pescar y volvieron a la rutina que tenían antes. Y toda la enseñanza de Jesús, todo el tiempo que vivieron con Él, los milagros que vieron, el mensaje de las bienaventuranzas, como que ya no importó tanto dirigirse hacia lo que el Señor les había enseñado. Se sentían más seguros con la forma y la conducta que tuvieron en un principio. Cuando ellos iban en el mar, a lo lejos escuchan una voz: ¿tenéis algo de comer? Que era Jesús. Y entonces ellos dijeron: toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Y oyen la voz de Jesús que les dice: echa la red a la derecha. Pedro se acuerda de esas palabras y se da cuenta que es el maestro. Y finalmente se echa al agua y llegan con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice uno de los pasajes hermosos a Pedro: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en las 3 veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, no cambies lo que te enseñé por lo de antes. No lo hagas, porque no es lo que yo quiero que tú hagas. Todo esto que nos está pasando, tú tienes que pensar que no puedes salir de esta pandemia haciendo las mismas cosas, teniendo la misma actitud.
Dios nos está cambiando. Hay cosas que fueron muy dolorosas, como en mi caso. Hay cosas que hicieron que tú te deshicieras de productos, te vendieras algo, cambiaras tu manera, tu conducta, volvieras a tener una buena relación con tus hijos. Muchas cosas cambiaron. Pero no puedes salir de casa pensando que la salida de casa es la salida de la pandemia, digamos, por ahí de junio, julio, etcétera, para regresar a lo mismo. Para entrar al almacén y tomar otra vez las redes y seguir la rutina que ya tenías. El televisor, el internet, el Facebook, el YouTube. Todo eso es lo que hacías y posiblemente lo sigas haciendo. Pero Dios te está poniendo hoy el punto de que entiendas que un cambio es para bien tuyo. No es para que tú seas otra persona distinta, sino para que tú puedas mejorar y avanzar en tu desarrollo, en tu, digámoslo así, madurez. Tu madurez es importante. Por eso es importante que pienses, ¿cuál es el cambio que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué debo hacer en mi conducta con mis hijos? Mamá, ¿qué debo hacer en mi conducta como jefa de familia con los míos? ¿Qué debo hacer en mi conducta esposo y esposa? ¿Qué debo hacer en mi conducta para los demás? Si algo hemos aprendido en este año y medio, es el amor a los demás. Si algo hemos aprendido en este año y medio es la unidad. Por todos lados vimos la unidad de los médicos, la unidad de grupos sociales, la unidad de personas. Y bueno, y tú puedes decir, ¿y yo a quién me voy a unir? Ah, pues tú perteneces a una familia. Tú eres parte de una sociedad. Tú eres parte de alguien que tiene que unirse al cuerpo de Cristo. Eres parte de viento recio. Pero no nada más pensar en que sí, yo estoy unido al cuerpo de Cristo, sino que entender el cambio. Señor, ¿qué es lo que tú ahora quieres de mí? En esa unidad, ¿qué es lo que ahora tú quieres de mí? En estos cambios tan hermosos que tú has hecho. Porque también hay cambios en nuestra conducta. Hay cambios en nuestro trabajo. Hay cambios en nuestra manera de desarrollarnos para poder adquirir un beneficio económico. Hay muchos cambios. El cambio que Pedro tuvo después de que habló con el Señor Jesucristo, lo hizo reflexionar y lo hizo verse a sí mismo. Tengo que hacer lo que Jesús me pidió que hiciera. De la misma manera, tú tienes la lectura de las Sagradas Escrituras, la oración, estar viendo estos videos cada día, el contenido de ellos, el poder ser exhortado, retado, todo eso te enseña a que tú tienes que tomar en cuenta y hacer y practicar y vamos, moverte hacia esa dirección, todas estas cosas, cambios. Pedro salió de ahí, después de que se enfrentó con Jesús, ya resucitado, y te aseguro que nunca más volvió a ser el mismo. Tú y yo tenemos la cuestión de poder decir, qué año tan difícil, no, qué terrible lo que pasamos, sí, pero nos tiene que servir. Cambios. El cambio me tiene que hacer mejor. El cambio me tiene que hacer un mejor individuo. El cambio me tiene que llevar a lo que dice la Escritura, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros semejantes, amad a vuestro prójimo. Cambios. El cambio me tiene que llevar a entender que es tiempo de que otros reciban a Cristo a través de mis palabras. Ya no de limitarme o pensar que otros lo puedan hacer. Dios quiere que tú cambies. Si no, todo esto que has pasado no ha servido de mucho.
Por eso es importante que nosotros entendamos que el cambio comienza en muy poco tiempo para que nosotros vayamos avanzando en la presencia de Dios. Dios te bendiga.